Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, como siempre, dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. Hoy, antes de iniciar el programa, quiero enviar un saludo para Marvin Osorio. Agradecemos sus conceptos, estimado Marvin. Y en la República Dominicana, Andrea Medina siempre nos reporta su sintonía. Gracias, mi estimada Andrea, por ver Reflejos con Raicy Senois. Y en Guatemala también nos reporta José Calderón. También agradecemos sus conceptos, estimado José Calderón, y por supuesto que a los gentiles televidentes que reportan su sintonía desde Escuintla y sus municipios, también a nivel nacional e internacional. En los últimos años, como seres humanos, hemos sido sometidos a un estrés escandalizante y es por eso que hoy quiero hablar del estrés, aunque es un tema que se ha tocado en diversas ocasiones. Sin embargo, los seres humanos no hemos encontrado la fórmula para evitar estresarnos. El estrés se ha convertido en algo dañino, pero también en un agente motivador. La frase "estoy estresado" es bastante común, y es que el estrés es el estímulo o la tensión que tiene su cuerpo. El estrés es tensión física y emocional. Puede ocurrir por la persona estar nerviosa, frustrada o furiosa. Cuando en ciencia se empezó a hablar de estrés, se realizó a través de la física, cuando un metal era sometido a una gran presión para tratar de cambiar su forma. De ahí es que en la ciencia se empieza a utilizar la palabra estrés. Sin embargo, algunos científicos lo llevaron a la medicina, y por eso cuando hablamos de estrés, quien desarrolla más el tema ya en el ámbito de la salud física fue el médico Hans Selye. Él comenzó a observar que cuando un paciente estaba enfermo, él comenzó a notar que todos tenían en común estar triste, que no dormían, ansioso, una serie de síntomas que le despertó el interés para empezar a investigar el tema. Y es por ello que él define el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo a distintos agentes nocivos de la naturaleza, ya sea física
o a nivel químico. Eso le sirvió de pauta para él darse cuenta que estas personas se enfermaban, pero que el estrés era la causante de ciertas enfermedades. De hecho, en la actualidad todavía lo es. Las personas que padecen de ciertas enfermedades, el agente es el estrés. Cuando usted ya lleva muchísimo tiempo, no mira lo que le está sucediendo constantemente, una preocupación, no se queda en estrés, sino que esto evoluciona hasta convertirse en ansiedad. Y esta es la diferencia de estrés y ansiedad. Y es que la ansiedad es cuando esa tensión o esa presión ya se hospeda, que usted dice constantemente me encuentro estresado, estoy nervioso o estoy furioso. Eso ya se convirtió en ansiedad. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda, y es por ello que los psicólogos entienden que el estrés dosificado no es malo, porque si usted se encuentra ante un peligro, su cuerpo se tensa y tiene una reacción física. Por ejemplo, si usted va caminando por la calle y de repente un vehículo lo va a atropellar, usted se quita, entonces busca la forma rápido de cómo no salir lastimado. Entonces el estrés le permitió salir bien de esa situación, pero ya cuando usted está constantemente estresado, por ejemplo, usted sabe que tiene que ir a su trabajo y eso le genera un estrés y usted comienza a sentir que de pensar lo que mañana tiene que ir a trabajar, le duele el estómago, comienza a sudar las manos, se pone nervioso, eso se convierte en una preocupación. Lo que debe ser una actividad cotidiana ya pasa a ser una preocupación que no lo deja tranquilo. El estrés también es algo normal y hay dos tipos de estrés. El primero es el estrés agudo. Este desaparece a corto plazo. Por ejemplo, si usted va manejando y de repente tiene que frenar, eso le causó cierta excitación, entonces ese estrés desaparece, pero está el estrés crónico que no desaparece tan fácil. De repente usted frenó, se estresó, se puso nervioso, pensó que iba a chocar el vehículo que iba delante de usted y ya, eso se le pasó y le da gracias a Dios que no le ocurrió nada. Pero con el estrés crónico, ese mismo evento usted lo sigue repitiendo, llega a su casa, siente ese temor de volver a conducir o cree que le va a pasar. Entonces el estrés crónico tiene algo y es el pensamiento recurrente. Mientras una situación con el estrés agudo usted lo mira como algo normal, con el estrés crónico no, esa situación no desaparece tan rápido y cuando no se trabaja es que se complica. Reconocer que esa situación le afectó, su cuerpo reacciona al estrés liberando hormonas y estas hormonas hacen que su cerebro esté más alerta. O sea, por eso el estrés va muy de la mano con la parte emocional, o sea, involucra muchos procesos químicos de su cuerpo para llegar a una reacción física. Entonces, al estar más alerta, sus músculos se tensan y usted siente que su corazón empieza a palpitar más frecuente. Estas reacciones ocurren cuando su cuerpo entiende que se encuentra ante un peligro. El estrés tiene diversas causas y varían de acuerdo a la persona y también a la situación que se le presente, pero no hay un misterio con las causas del estrés. Tal vez si usted está estresado y su esposo no, el motivo puede ser diferente,
pero sí coincida con el de una amiga o con el de otro familiar. Dentro de las causas del estrés está casarse. Saber que usted va a dejar la comodidad de su casa, que le va a tocar ser cabeza de su hogar, que ya no va a tener a su mamá para que le ayude a limpiar, para que le cocine, que cuando usted llega del trabajo está todo listo. Entonces, el casarse causa estrés, o sea, usted saber que va a tener un cambio muy fuerte en su vida es una situación estresante. Si casarse causa estrés, ya usted puede imaginarse lo estresante que es el divorcio, aunque algunos digan, bueno, después que yo me divorcié fui más feliz, estoy más contento. Puede ser que después de usted salir de un matrimonio esté más contento, pero mientras estuvo en el proceso del divorcio o de la separación fue estresante porque tiene que enfrentarse con la otra persona, pero sobre todo enfrentarse a sus emociones. Y no importa lo que le digan, al final el divorcio es un fracaso, aunque usted descubra que nunca debió casarse, que no cree en el matrimonio y diga un montón de cosas como que no se vuelve a casar. Durante el proceso del divorcio, tal vez usted se enfoque diciendo, no, él es el culpable o ella es la culpable, pero en un matrimonio, para que ocurran situaciones negativas, tan negativas que den con la finalización del matrimonio, es porque ambos son culpables, o sea, los dos colocaron su tambo de arena, por así decirlo, para que el matrimonio llegara a su final. Entonces, analizar si realmente la separación es lo más adecuado, porque en un momento donde la persona está incómoda, toma ciertas decisiones que después termina arrepintiéndose. Entonces usted, airada, dice, es que yo no quiero nada con ese hombre porque ese hombre me engañó y yo no le voy a perdonar una infidelidad, porque si lo hizo la primera vez, de seguro que continuará haciéndolo. Entonces después usted se divorcia y ya cuando pasa el tiempo, y no vaya a creer que muy prolongado, usted dice, bueno, sí, tal vez lo hubiese perdonado, esa persona me hace muchísima falta, y usted entra en un proceso de comenzar a suplicarle al otro, y el otro al principio le estaba suplicando, pero después ya él no quiere nada con usted, y usted se queda atrapada en el pasado y en un conjunto de emociones. Por eso siempre pensar con la cabeza fría le permitirá tomar decisiones acertadas. Y si usted dice, no, ya yo sé que esto no va para ningún lado, pero es después de un profundo análisis de ambas partes. También empezar un nuevo empleo es estresante porque usted tiene que demostrar la capacidad que tiene para mantener ese empleo. Entonces usted comienza a ejercerse presión, y también en ocasiones la presión que le ejerce su jefe inmediato, el despido. De repente lo despidieron. Esto también se convierte en otra causa de estrés, porque usted dice, bueno, ¿dónde voy a conseguir un nuevo empleo? ¿Cómo voy a llevar el sustento a mi familia? La jubilación. Algunos dicen, ay, ya quiero cumplir tanta edad, de acuerdo a la edad que les requiera su empresa, porque me continuarán pagando el mismo sueldo, una indemnización. Pero cuando usted se ve en su casa, después que se acostumbró a una rutina, a levantarse a una hora, ser productivo y verse en su casa todos los días dando vueltas, la primera semana puede ser maravillosa y usted dice, ay, voy a visitar a mi prima que tengo un año que no la veo y siempre he querido llegar a su casa, ahorita lo voy a hacer. Pero ya cuando usted se recorre y visita a todos los familiares, se da cuenta de ese vacío que le causa no continuar con su rutina. Por eso a la hora
de jubilarse, usted tiene que mantenerse consciente que no va a llegar al paraíso y sobre todo entender que también los años van dando ciertos achaques a nivel de salud. Entonces no solo es quedarse en la casa, sino también comenzar a lidiar con las situaciones que se le presenten a nivel de salud. O usted salía y no tenía que aguantarse a sus hijos que se estaban peleando en la casa, o al vecino con el musicón, o los perros ladrando. Entonces usted fuera de la casa no se enteraba de un montón de situaciones, pero ya jubilado se da cuenta que su casa no es el paraíso que usted pensaba, y encontrarse también con sus emociones. Y con la jubilación, si usted escucha tantas cosas que se va a quedar aburrido en su casa, entonces dice, bueno, no me voy a jubilar. Tampoco es ser tan exagerado, porque si usted decidió que iba a trabajar hasta cierta edad, es bueno que empiece a disfrutar de los beneficios que también da la jubilación, pero irse capacitando para cuando usted llegue a su casa pueda realizar algo desde la comodidad de su casa, invertir su tiempo a tal punto que no le haga tanta falta su trabajo hasta que se vaya acostumbrando. Pero si comete el error de jubilarse para que todas las hijas les lleven los nietos, si usted cree que eso le va a dar felicidad cuando ya no tiene la misma energía para estar diciéndole a un niño, bájate del mueble, comiste, que tengo que bañarte, o sea, para convertirse en la niñera de toda la familia. Entonces es ir buscando las alternativas que le permitan hacer algo y que también le genere un ingreso, porque generar un ingreso le va a causar una satisfacción que está invirtiendo su tiempo en algo interesante. Por ejemplo, puede ser que usted aprenda a hacer muebles o que repare computadoras. O sea, hay un montón de cosas que usted puede realizar y también ofrecer sus servicios a las personas que están a su alrededor. También tener un bebé causa estrés, sobre todo a las madres primerizas que no están acostumbradas a todos los cambios que da ser madre por primera vez. Y aunque usted sea madre por quinta vez, usted dirá, no, eso siempre va a ser estresante. Pero imagínese que usted dice, ay, qué bonito, porque cuando usted llega y le compra los zapatitos al niño, porque ya casi va a dar a luz, y usted cree que va a ser ese niñito tierno que le entregan en el hospital, pero no. El niñito a las 3 a.m. empieza a llorar. Y usted tiene que levantarse a las 5:30 para prepararse e irse a su trabajo. Pero antes de empezar a llorar, se hizo del 1, se hizo del 2, y usted tuvo que cambiarle el pañal, que tiene que darle la pacha. O sea, hay un sinnúmero de cambios que implica ser madre, y por eso hay que estar consciente a la hora de hacerlo, porque si usted cree que va a ser un jardín lleno de rosas, obviamente que da mucha satisfacción, pero no se puede quitar la parte que genera un cambio y por lo tanto que genera estrés. Entonces usted dice, ay, que voy a tener un bebé y que lo voy a tener para arriba y para abajo y que vamos a estar muy felices. La realidad cambia. Usted, si lo desea, va a tener mucha felicidad. Otra de las causas de el estrés es la mudanza, y las personas que les ha tocado mudarse, aunque sea una vez en su vida, no me dejarán mentir lo estresante que usted comenzar a subir sillas en un camión, que el televisor que se le quebró una pata a un mueble, o sea, un sinnúmero de situaciones. El tener que recoger todo eso le genera un estrés. Y todavía, si su casa, usted
la está pintando, viviendo adentro de ella o le está realizando algunas reparaciones, el tener que empezar a mover cosas es estresante. Y si usted no se cuida para que ese estrés, después que termine de hacer todo, de manejar el estrés, usted decir, bueno, si están pintando, es normal que al piso le caiga un poco de pintura, tampoco no un reguero exagerado, buscarse un buen pintor, o si usted va a pintar, colocar papel en el piso para evitar esos derrames de pintura. Entonces usted dice, bueno, estoy estresada porque estoy organizando, porque me acabo de mudar, pero es lidiar que ese estrés no le cause una tortícolis o que usted tenga que andar con la boca torcida porque ya no encuentra cómo manejar el estrés. Mudarse también es parte de la vida, pintar, arreglar, mover objetos en el hogar es parte del proceso. Entonces estar estresado no es solamente es que le está saltando el ojo o que usted está sentado en una silla y se mueve aquí, se mueve allá, ya nadie lo aguanta. Cada vez que usted pasa por un lugar, si está el abanico, usted termina tirando el abanico, si está la computadora, si hay un vaso cerca de la computadora, usted hizo un movimiento, dañó la computadora, o sea, el que está estresado, lo peor es que contagia a los demás porque se entra en un estado de desasosiego cuando se está al lado de una persona estresada porque las facultades físicas no están funcionando de forma adecuada. Hay una falta de energía donde la persona se deprime y no quiere hacer nada, pero también hay un exceso de energía, porque a veces usted ve una persona que usted dice, ay, no, es que él es tan contento, y es que nunca se le acaba esa energía, yo no sé, claro, porque ya con la ansiedad no encuentra qué hacer, y usted dice, ay, es que es una persona muy alegre. También el exceso, no es que usted tiene que estar triste, y ay, el que está triste está bien, pero también el exceso de alegría es un motivo para que usted reflexione qué está pasando. Y casi siempre la gente que mantiene ese exceso de alegría lo hace delante de los demás, pero a la hora que le toca quedarse solo, sabe que eso no es así. El estrés también causa problemas de concentración, porque la mayoría de las personas estresadas no pueden dormir. Yo digo que esto era como antes, que ay, está estresado, entonces tiene constantemente mucho sueño. Yo creo que uno de los temas básicos que debemos frecuentemente hablar es de el insomnio, porque es raro la persona que no padezca de insomnio. Entonces, ¿qué hace el estrés? Que mantiene su cuerpo siempre excitado. Y aunque usted haya trabajado 12 horas, cuando va a dormir, se baña, se tranquiliza, se pone cremita, se pone su ropa cómoda para dormir en el calor, enciende su ventilador o su aire acondicionado o abre la ventana aunque lo piquen los mosquitos para que le entre un poco de fresco, pero no, inmediatamente usted dice que va a dormir, el sueño desaparece porque empieza en primer lugar a manipular el celular y la luz del celular no le permite dormir, y aparte de eso también se estresa porque ahí comienza a haber un montón de información que no le permiten concentrarse para poder dormir. Entonces también es como ir creando el ambiente para conciliar el sueño. Pero volviendo al tema del estrés, esa falta de concentración usted la lleva con su trabajo, en la familia, si está estudiando o si está leyendo, usted nota que no se puede concentrar porque la parte cognitiva del cerebro se afecta de una forma directa con el estrés. Y en la parte cognitiva usted tiene su memoria donde se crean los pensamientos, donde se alojan los pensamientos, donde usted tiene que utilizar su mente. Cuello o mandíbula rígidos. Y cuando viene a ver, como usted tiene el cuello rígido,
hace el más breve movimiento y se le queda el cuello tieso y usted dice, ay, tengo que buscar un cuello ortopédico, me duele el cuello, no lo puedo mover, ¿qué será lo que me está pasando? Pero es el estrés, esa parte del cuello se le tensó, entonces usted hizo un pequeño movimiento y salió afectado y dura 15, 20 días y se le va. Luego le regresa al más pequeño movimiento. Entonces, el estrés le va a afectar la parte que usted menos piensa que se puede afectar de su cuerpo. O sea, no solo la presión que usted tiene en su mente, porque el estrés se genera con esos pensamientos recurrentes. ¿Sabes qué? Mañana tengo que levantarme temprano, se me va a hacer tarde, no sé qué hacer o tengo que cocinar. De hecho, hay personas que hoy cocinaron y ya están pensando, ay, ya mañana no sé qué voy a hacer para el almuerzo. Y se van ellos mismos generando estrés hasta el punto que son como una olla de presión que en un momento explotan, porque también el estrés afecta su humor, porque usted siempre está como que a la defensiva, todo le molesta, o sea, hasta una bolsita, el ruido, el sonidito de la bolsa, a usted le molesta, o sea, no hay nada más castigador para una persona estresada que los ruidos, cansancio, como no está durmiendo, el cuerpo siempre se la pasa en alerta, está esperando para defenderse de situaciones, está buscando constantemente soluciones donde ni siquiera hay un problema, ocurre el cansancio. Y es por eso que usted dice, tengo unos 15 días que no estoy durmiendo bien, pero de repente se acuesta y dice, hoy pude dormir unas 7 horas, hoy pude dormir unas 5 horas, porque ya el cuerpo está tan cansado que automáticamente usted recibe como que su poco de ayuda del cielo y logra descansar un poco. Otros de los síntomas del estrés y ya más serios está la presión arterial alta. Es raro que alguien que maneja altos niveles de estrés no tenga taquicardia o no padezca de la presión alta. Y el problema es que usted dice, ay, es que taquicardia, qué chilero, me está saltando el corazón, y lo hace unos cuantos segunditos y usted se queda así. El problema es que con el paso del tiempo la taquicardia va haciendo que su corazón crezca y la presión arterial le afecta un montón de cosas y ser esclavo para toda la vida tomando medicamentos, sobre todo ya cuando usted llega a partir de los 45, de los 50 años, que tiene que tomarse que si yo cuántas pastillas para regularizar su presión, entonces ya no es gracioso, porque aparte que son medicamentos súper caros, debe ser muy incómodo estar atado de manera constante a un medicamento, y todo eso que se lo provocó el estrés. De repente usted se divorció, no supo manejar esa situación estresante, o en algún momento tuvo un accidente, o se peleó con su hijo, o porque duró 20 años en un trabajo y todos los días estaba pensando que lo iban a despedir, o porque creyó que su niña a los 15 años iba a salir embarazada. ¿Y qué sucede? Que después ya de adulta le sale que no, que ni siquiera quiere tener hijos, y usted estresándose, porque el estrés es exceso de futuro. Al final, yo creo que esta es la mejor definición sobre el estrés. Entonces usted se la pasaba preocupado, se le afectó su presión arterial y luego tiene que pagar los platos rotos. También está la insuficiencia cardíaca, la diabetes. Usted del estrés de repente agarra un susto y usted escucha, ay, es que mira, esta persona le sucedió algo y quedó diabético, le dieron una mala noticia. Y esto es también otras de las consecuencias del estrés, la obesidad. Como está estresado, pero ya eso
salió del estrés y se convirtió en ansiedad, entonces usted trata de comer, que no se le quita el hambre porque tiene un exceso de energía, brinca, salta, no duerme y comiendo, ya se puede imaginar que va a empezar a subir de peso. La depresión también, las personas estresadas se deprimen un montón porque constantemente están cansadas, está fallando la memoria, tienen problemas de concentración. Imagínese, usted está en un lugar y de repente, ay, voy para la tienda, ay, mejor no voy a la tienda, mejor me quedo en la casa, es que me quiero comer unos frijolitos, no, mejor no como nada, es que quiero hacer un arroz, ay, no, mejor no voy a hacer nada, o sea, todo ese tipo de indecisión, porque el estrés también causa indecisión, le hace que usted se deprime, entonces se deprime o se pone ansioso, pero es raro que no lleguen las dos al mismo tiempo. Problemas de la piel, usted dice, es que me comienzan a salir un montón de cosas y no sé de dónde viene eso. Cuando usted llega a donde el médico, le hacen 1500 chequeos y lo único que le pueden diagnosticar es que usted está estresado. Como siempre, antes de finalizar este programa, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El estrés, en cualquier época, siempre ha hecho su aparición, y la ansiedad también. Pero si nosotros entendemos que no tenemos el control de nada, estaremos menos estresados y ansiosos. Y para los que creemos en Dios, nosotros depositamos nuestra carga sobre Él, sabiendo que, como dice la Biblia, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, por usted estresarse, no va a crecer más, como en una ocasión les dijo Jesucristo, no va a ocurrir nada diferente, pero ahora, si usted toma las riendas de su vida, se organiza y sabe cómo invertir su tiempo y también sus emociones, eso sí hará la diferencia, pero sobre todo entendiendo que la vida siempre va a continuar su curso y que nuestra vida está en manos de Dios y Él se encarga de cuidarnos, aunque a veces no lo entendamos o querramos que Él nos cuide a nuestro modo. Esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois y nos vamos con el personaje de la semana. El personaje de la semana. Escritores, políticos, artistas, deportistas, hombres y mujeres que destacan. El personaje de la semana puede ser usted. Esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, dándole las gracias al Todopoderoso y a usted por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. En una ocasión, Ronald Reagan dijo, el contribuyente es ese que trabaja para el gobierno sin haber pasado una oposición. Y con esta frase me encuentro acompañada del licenciado Eddie Martínez, quien nos va a hablar del pago de impuestos de circulación. ¿Qué tal, Lick? ¿Qué tal, Raicy? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, pero bienvenidos a esta charla. Lick, ¿qué es el pago de impuestos? Yo sé que tal vez algunas personas digan, bueno, pero te están hablando que es un pago, pero ¿qué es pagar impuestos de circulación? Bueno, como la palabra lo dice, impuestos viene de alguien que lo impone. Y pues en este caso el impuesto sobre circulación de vehículos es un impuesto que ya tiene cerca de 30 años de existir
y es un impuesto que se paga por el derecho de circular, por eso se llama impuesto de circulación. ¿Qué tipo de vehículos incluye el pago de estos impuestos? Los tipos de vehículos que incluye pues son los terrestres, los aéreos y marítimos. De los terrestres, Lick, no podemos hablar de bicicletas, solo de moto hacia arriba. Pues de hecho las bicicletas están incluidas, Raicy. Bueno, yo me estoy como que últimamente desayunando demasiado tarde. ¿Las bicicletas tienen que pagar impuesto de circulación? Están incluidas dentro de la ley como un vehículo afecto al pago de impuestos sobre circulación, pero regularmente no se hace y la administración tributaria pues no lo exige, pero sí están incluidas en la ley. Bueno, qué interesante, Lick. Entonces, como no hay una sanción a los dueños de bicicleta, entonces yo me imagino que mucha gente también en su casa hasta ahora se entera que también las bicicletas están incluidas dentro del Ministerio de Hacienda para realizar este tipo de pagos. Lick, ¿por qué es importante pagar el impuesto de circulación? Bueno, Raicy, la idea del pago del impuesto sobre circulación es para que el Estado recaude fondos, tenga recursos para poder reparar carreteras, reparar puentes, crear nuevas carreteras. Pues esa es la idea de un impuesto sobre circulación, ya que al momento de que un vehículo transita, circula sobre una carretera, pues paulatinamente se le va causando un daño, a las carreteras, y pues la idea de un cobro de impuestos sobre circulación es eso, precisamente reparar esas carreteras. Lick, fuera de la finalidad de ese dinero, si una persona se pone caprichosa o varias y dicen, bueno, yo no voy a pagar el impuesto de circulación, ¿qué le ocurre a estas personas? ¿Cuáles son las sanciones para quienes no pagan el impuesto de circulación? Bueno, Raicy, el plazo está próximo a vencer, el 31 de julio está como fecha máxima para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Hemos escuchado sobre unas prórrogas sobre el pago del impuesto, que hay una iniciativa de ley para ampliar el plazo hasta el 31 de octubre, pero mientras esto no se dé, el 31 de octubre es el vencimiento del plazo para el pago del impuesto sobre circulación, y posteriormente a eso pues se puede hacer acreedor a una sanción por parte de la Policía Municipal de Tránsito, ¿verdad? Que regularmente, vencido el plazo del 31 de julio, pues hacen operativos y le exigen al propietario del vehículo que muestre el pago del impuesto de circulación. Lick, ahora que usted menciona la policía de tránsito, ¿qué tan cierto, sin salirnos así del tema, qué tan cierto es, por ejemplo, que a una persona que viva en Guate comete una infracción en Panajachel y ahí la Policía Municipal de Tránsito le coloca una multa? Entonces algunas personas dicen, no, esa multa solo la tengo en Panajachel, entonces aquí en Guate no me afecta. ¿Qué hay de cierto en esto? No, no es cierto, Raicy. La multa puede ser en Petén, puede ser en Escuintla, puede ser en Sololá, pero sí le afecta. Se lleva un registro de las sanciones impuestas por el número de placa y obviamente sí le afecta. Existe un registro donde se muestra las sanciones o que se ha hecho acreedor el vehículo por exceso de velocidad, por parquearse en un lugar prohibido, etcétera. Sí le afecta. El impuesto de circulación se paga de acuerdo al tipo de vehículo, si es un vehículo pesado, si es vehículo liviano. En caso que una persona de vehículo liviano o de vehículo pesado no pague su impuesto, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente de la multa que le tocaría entonces pagar? Sí, Raicy, el impuesto pues va a depender del vehículo, que como ya lo mencionamos puede ser terrestre, aéreo, marítimo, y dentro de los vehículos terrestres, que es lo que más comúnmente utilizamos o mencionamos en las noticias, pues existen de diferentes, pueden ser de alquiler, pueden ser particulares, pueden ser comerciales, pueden ser vehículos pequeños, vehículos medianos, vehículos grandes y también diferentes modelos. Entonces va a depender de muchas características el impuesto que se tenga que pagar.
Anual es que se cobra ese tipo de impuesto, pero de repente, si una persona, la policía nunca lo ha detenido en el camino para pedirle papeles y no se dan cuenta que tiene, por decirlo así, 5 años que no paga su impuesto de circulación, las autoridades, por falta de impuesto de un tiempo exagerado, podrían recoger también ese vehículo. No, Raicy, lo que pasa regularmente en estos casos es que se le bloquea a este contribuyente y si quiere hacer alguna gestión adicional ante la administración tributaria no la va a poder hacer si tiene un impuesto pendiente de pago. O sea que hay muchísimas personas que no pagan siempre su impuesto de circulación. Sí, existen personas que no, por una u otra razón, pues no hacen efectivo el pago del impuesto. En algunos casos, pues no tendrán los recursos para hacer el pago del impuesto y pues se la juegan manejando, circulando, sin hacer efectivo el pago del impuesto. Posteriormente lo pueden hacer, pero la consecuencia de hacerlo fuera del plazo establecido en la ley es que les van a cobrar multa. Lic, dentro de su experiencia, ¿por qué piensa que a las personas se les dificulta tanto pagar el impuesto de circulación? O sea, es algo que no tienen pendiente, le cuesta decir, bueno, voy a pagar mi impuesto de circulación. Bueno, de hecho, Raicy, a todos nos cuesta pagar impuestos, ¿verdad? Nadie nos gusta pagar impuestos y pues el impuesto sobre circulación de vehículos pues no es la excepción. Muchas veces, pues no, como te decía hace un momento, pues no siempre es porque no quieran, a veces no es porque no tienen los recursos en ese momento para hacer efectivo el pago, ¿verdad? Y pues son cuestiones que los contribuyentes pues se la juegan. En ocasiones es porque dicen, yo tengo el carro estacionado, está descompuesto, no lo muevo, entonces ¿por qué voy a pagar si está estacionado? Pero si pasa esa situación de que un vehículo está en desuso, lo que procede es dar aviso de que el vehículo está fuera de circulación a efecto de que no le cobren ese impuesto. Eso es interesante, Lic. Hay personas que tienen un vehículo en su casa y no están circulando en ese vehículo, pero nunca lo han reportado. Entonces ellos entienden que no tienen que pagar el impuesto de circulación. Mientras no se dé el aviso, Raicy, el impuesto se lo siguen cargando al contribuyente. Por eso es importante tener en cuenta que puede ser que hay vehículos que se ven en la calle que sin motor o sin llantas, que ya no lo van a reparar, que ya no lo van a utilizar. Es importante y necesario que hagan el aviso a la Superintendencia de Administración Tributaria a efecto de que el impuesto pues ya no se lo sigan cobrando. Por supuesto, el plazo de prescripción son 4 años, así es que la Administración Tributaria le va a cobrar únicamente los 4 años últimos del impuesto sobre circulación de vehículos. Lic, desde la casa se puede realizar el trámite para el pago de impuesto de circulación. Claro, la Administración Tributaria pues ha facilitado el pago de los impuestos. Hoy cómodamente se puede hacer desde un hogar, desde un teléfono, desde una computadora. El problema es no tener acceso al Internet, pero una vez tienen acceso a Internet lo pueden hacer desde cualquier dispositivo electrónico. Lic, hace unos días el superintendente de la SAT en Dominicana, le decimos el ministro de Hacienda, dio unas declaraciones un poco fuera del lugar, diciendo que todo el que no pague su impuesto de circulación, que no le vendieran gasolina. Yo no sé si esto es como una medida de desesperación para que la gente pague los impuestos, pero desde el punto de vista legal, creo que eso es completamente imposible. Ya lo dijiste tú, fue una declaración fuera de lugar. La verdad, creo que se excedió el superintendente de Administración Tributaria, pues es una situación, si lo podemos ver así, hasta inconstitucional. O sea, la sanción de no pagar impuestos es una multa, no que no te vendan combustible. Bueno, esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Estamos conversando con el licenciado Eddie Martínez. Y sin la necesidad de echarle leña al fuego, a veces los funcionarios dan declaraciones olvidando realmente cuáles son los fundamentos de la ley, porque cada cosa
tiene una ley. Así que esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois. Pagar impuestos es un deber realmente muy viejo, pero con el pago de los impuestos también el gobierno tiene atribuciones. Hoy en Reflejos estamos conversando con el licenciado Eddie Martínez sobre el pago del impuesto de circulación. Y antes de la pausa, el Lique, conversábamos sobre las declaraciones del superintendente, que él decía, bueno, si una persona no paga impuesto de circulación, entonces que no le vendan gasolina, como una forma de presionar a la gente, pero ya estamos en tiempos demasiado modernos y la gente no se asusta por nada. El que no va a pagar impuestos simplemente no lo hace. Aparte que en lo que la gente se basa para decir algo tiene que ser basado en la ley. Lic, usted mencionaba la fecha límite para el pago de impuestos de circulación, y para los gentiles televidentes que nos acaban de sintonizar, ¿cuál es el último día? Sin hablar de prórroga, porque nosotros somos así, o sea, ni siquiera hemos pagado, ni se ha acercado la fecha y yo soy una, y estamos preguntando la fecha, ¿cuándo es la prórroga? Sí, efectivamente, Raicy, la fecha límite para el pago del impuesto sobre circulación de vehículos es el 31 de julio, o sea que estamos próximos a que se venza el plazo esta semana que viene, pues se llega a esa fecha. Así es que, por favor, si todavía no han pagado su impuesto de circulación y no quieren tener inconvenientes con la administración tributaria, pues todavía están en plazo de hacerlo en esta semana. Lic, usted mencionaba algo interesante y decía, las personas que no pagan impuestos dicen, bueno, yo no voy a pagar el impuesto de circulación y no pasa nada, pero cuando van a realizar algún trámite, ahí se encuentran con esta dificultad. ¿Qué tipo de trámites se necesita tener ya el pago de impuesto de circulación? Raicy, pues la administración tributaria ha adoptado una modalidad de que si tú tienes un inconveniente, ya sea por pago de impuesto no realizado, por no actualización de tus datos en la administración tributaria, te bloquea el NIT. Y al bloquearte el NIT no puedes realizar ninguna actividad relacionada con la administración tributaria. Previamente te tienes que actualizar, pagar el impuesto que tienes pendiente para poder hacer una gestión ante la administración tributaria cualquiera. Lic, ¿cada qué tiempo se deben actualizar los datos? Los datos de identificación de la persona o del contribuyente se tienen que actualizar cada año. Y la SAT ha tomado la medida de hacerlo, de que lo haga el contribuyente en la fecha de nacimiento. Entonces, para que no se le olvide al contribuyente, pues la fecha de actualización anual de los datos es cada fecha de cumpleaños. Es interesante cómo el Ministerio de Hacienda nos llama, y esto es a nivel mundial, contribuyentes, o sea, no te dicen cliente, y se supone que contribuyente porque contribuyes a que arreglen las carreteras, que ese dinero se vaya para hospitales, o sea, hay una movilización con ese dinero. Lic, pero para finalizar, nos gustaría que usted le dé una recomendación a la gente. Usted mencionaba algo y decía, es que a nadie les gusta pagar impuestos, o sea, no es que al vecino, no es que a su primo, no es agradable decir, ay, déjame ir a pagar impuestos, porque se supone que cuando usted va, por ejemplo, al supermercado, cuando va a la tienda, usted se compra algo y le dan el producto, pero cuando usted paga impuestos, usted dice, bueno, yo no veo que recibo ese dinero, no veo que recibo nada. Entonces la gente, por eso constantemente, y sí realmente se recibe cuando el dinero se invierte de una forma adecuada, pero sí, nosotros debemos entender el papel que tenemos como contribuyentes. Entonces, ¿cuál es su recomendación para esas personas que no se animan y dicen, no, yo tengo mi vehículo en el patio, no estoy circulando en él, no, simplemente no voy a pagar, o me quedo ahí y esa multa que se quede y nunca pago? Bueno, Raicy, la verdad es que cada actuación como ser humano pues trae una consecuencia. Si yo quiero tener un vehículo, yo sé que tengo que pagar un impuesto sobre circulación. Si yo me voy a dedicar a ventas de productos, yo sé que cada venta genera un impuesto.
Si yo como profesional voy a prestar mis servicios, yo sé que cada prestación de servicios va a generar un impuesto. Entonces es cuestión de conciencia, de ser responsables con nuestras obligaciones. Toda actividad comercial va a generar el pago de impuestos. La posesión de vehículos va a generar pago de impuestos, incluso la posesión de bienes inmuebles, de viviendas. Pues toda responsabilidad que adquiere el contribuyente, ya sea por la posesión de un vehículo, la posesión de una vivienda, pues va a generar el pago del impuesto. En el caso de los vehículos, el pago del impuesto sobre circulación; en el caso de las viviendas, pues el pago del UCI, y así sucesivamente. Si tú prestas un servicio, ya sea profesional o técnico, eso va a generar el pago del impuesto, ya sea al valor agregado y posteriormente el impuesto sobre la renta. Y toda actividad que se realice, ya sea en el ámbito comercial o en el ámbito particular, que sea de interés comercial, va a generar un impuesto. Y pues regularmente, como lo venimos platicando, no a todos nos gusta pagar los impuestos, pero es una obligación. Existen las leyes y las leyes establecen quién debe pagar impuestos, en qué porcentaje se debe pagar y cuándo se debe pagar. Si no se cumple, se tiene una consecuencia, y pues eso es lo que tenemos que tener entendido, ¿verdad? Que si no cumplimos con nuestras obligaciones, hay una consecuencia. Lick, hablas de consecuencias, pero ¿qué tan fuertes son estas consecuencias? Porque definitivamente hay gente que dice, no lo voy a pagar, no voy a pagar mis impuestos, y no lo hace. Pues pueden ser muy fuertes, incluso de cárcel. El no pago de impuestos puede dar origen a la comisión de un delito, y la comisión de un delito pues regularmente va acompañada de prisión. Entonces el no pago de impuestos puede generar incluso la comisión de un delito y la posible privación de libertad. Otras consecuencias pues no son tan graves, que solo sería de pagar una multa, pero ahí lo oneroso es que no solo vas a pagar el impuesto que no pagaste en su oportunidad, sino que vas a pagar el 100% de ese impuesto más intereses y mora que te va a cobrar la administración tributaria. Entonces te va a salir el doble o hasta el triple del impuesto que dejaste de pagar en su oportunidad. Y si una persona no tiene para pagar su impuesto de circulación, ¿podría llegar a un acuerdo de pago? ¿No contempla o no se contempla acuerdo de pago? Sí, el Código Tributario pues contempla pagar por cuotas, pero se tiene que hacer una solicitud formal ante la administración tributaria, y esta pues lo tiene que autorizar. Aunque por el monto no creo que lo autorice, porque si es un vehículo ya antiguo, por ejemplo, que pague 220 quetzales, no te van a hacer un convenio de pagos de 12 meses, ¿por cuántos? Por 10 quetzales mensuales, no lo va a hacer la administración tributaria. Entonces, regularmente va a depender del monto también la autorización de un convenio de pago. Lick, ¿quién es la entidad encargada de recaudar los impuestos y también cómo se distribuyen estos? Muy bien, el ente encargado de la recaudación de este impuesto específico, del impuesto sobre circulación de vehículos, es la administración tributaria. En la ley se establece que pues van porcentajes distintos para las municipalidades y para gobierno central, y pues las municipalidades ya destinarán esos recursos para la reparación de carreteras, la ampliación de carreteras, la reparación de puentes, y gobierno central pues que lo ingresa al presupuesto nacional del Estado, y pues se distribuye en las distintas entidades para su funcionamiento. O sea que cuando uno llega a donde el alcalde de su localidad, él no se puede sentir tan grande, porque nosotros somos que pagamos esos impuestos, y cuando los funcionarios entiendan que son trabajadores públicos, yo creo que las cosas van a marchar mejor. Lick, no sé si para finalizar quiere agregar algo. Bueno, Rey, si tú lo dijiste muy bien, la verdad es que todos los funcionarios públicos, si tú lo ves así desapasionadamente, son nuestros empleados, porque quien le paga a un funcionario público es el pueblo. Entonces ellos se deben al pueblo.
deben de rendir cuentas al pueblo. Entonces también hay que hacer conciencia en los funcionarios, ¿verdad? Que cuando llegan a una posición no son dueños de esa institución, no son dueños de ese puesto, y a lo que van es a servir, no a servirse. Entonces, para que lo tengamos también claros, como pueblo, ¿verdad? Nosotros como pueblo somos los que sufragamos los gastos, el sueldo, los salarios para todos los funcionarios, todos los empleados públicos que funcionan en Guatemala. Bueno, Lic, y no solamente pagamos esos gastos, sino también que nosotros nos encargamos de patrocinar las campañas, porque a cada partido, de acuerdo al tamaño y todo esto, se le da una cantidad de dinero, y ese dinero también sale de nuestros impuestos. Entonces ahí es que entra que la gente comienza a preguntarse si vale o no la pena pagar impuestos, pero hay que cumplir con su labor como ciudadano, porque es un poquito irónico que usted se la pase protestando y que no quiera pagar los impuestos, porque no todos los gobiernos también se dedican a malversar fondos. O sea, a veces ese impuesto, si realmente va a las carreteras, va a los hospitales, tiene un destino que ayuda a muchas personas. Así que gracias, Lic, por compartir con nosotros. No, a la orden, Raicy, estamos a la disposición. No será la primera ni la última que vamos a colaborar contigo, así es que a la orden, cuando tú digas. Muchas gracias al licenciado Eddie Martínez por compartir con nosotros esta entrevista, esperando que sea de utilidad para cada uno de los gentiles televidentes. Y será hasta la próxima entrega, por supuesto, si el Dios Todopoderoso y usted nos lo permiten. Bye, bye. Esto fue Reflejos con Raicy Senois. Sintonícenos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal, cuando les traeremos más información y nuevos temas en la voz de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. No se lo pierda por ningún motivo.